5, 4, 3, 2, 1. Empecemos este video recordando qué se dijo en el primer video montado en el canal. Lo primero que se dijo fue que el electrocardiograma básicamente hace parte de un sistema de registro o representa un sistema de registro. ¿Un sistema de registro de qué? De la actividad eléctrica cardíaca. Esta actividad eléctrica cardíaca es generada en el sistema de conducción cardíaca. Esta actividad es representada en un papel milimetrado en ondas, en deflexiones positivas o hacia arriba y deflexiones hacia abajo o negativas. Pero para que se haga este registro de la actividad eléctrica cardíaca necesitamos un sistema o un dispositivo que nos permita registrar esta información. Y pues básicamente ese dispositivo es el electrodo. ¿Y qué es un electrodo? Básicamente un electrodo es un dispositivo sensor fijado a la piel. Al fijarse a la piel, lo que hace es detectar la actividad eléctrica, ya sea positiva o negativa. ¿Que viene de dónde? Viene del corazón. Recordemos que la actividad eléctrica del corazón es de bajo voltaje y en consecuencia debe tener un mecanismo a través del cual se transmita esta actividad eléctrica desde el corazón hacia la superficie corporal. Y esto pues es gracias a la composición corporal, ya que tiene agua más electrolitos. Esto permite que esta actividad eléctrica viaje hacia la superficie corporal y a través de este dispositivo llamado electrodo se sense la actividad eléctrica. Estos dispositivos, estos electrodos son básicamente utilizados en las UCI, también en las áreas de cirugía, ya que el electrocardiógrafo utiliza otros electrodos que tienen una estructura diferente. A su vez, estos electrodos generan una serie de derivaciones. Estas derivaciones son básicamente una perspectiva desde el electrodo positivo de la actividad eléctrica del corazón representada por cada uno de los electrodos. Vamos a detenernos un poquito y esto lo vamos a explicar un poco mejor con esta imagen. Esta imagen la saqué de Dubin Dale y no solamente Dubin Dale utiliza esta analogía o este ejemplo para explicar qué es una derivación. Otros autores y también el doctor Arango de la Sociedad Colombiana de Cardiología en su curso hace la misma analogía. Y él dice que una derivación básicamente hace las veces de una cámara que básicamente registra la actividad eléctrica cardíaca desde un punto diferente. Que cuando nosotros sumamos toda esta actividad eléctrica sensada por estas 12 derivaciones en total, miramos al corazón desde 12 localizaciones diferentes. Por eso podemos utilizar o podemos decir que las sumatorias de D2, D3 y ABF representan la cara inferior del corazón, porque son puntos o perspectivas desde las cuales se aprecia el corazón. A su vez, estas derivaciones cuentan o forman un eje de la derivación. El eje de la derivación básicamente es una línea que une dos polos, un polo positivo y un polo negativo. Este polo positivo y polo negativo lo apreciamos aquí representado en esta gráfica. Dense cuenta cómo D1 tiene una porción positiva y una porción negativa. Continuando con las definiciones, también es importante saber que hay una serie de derivaciones que se llaman bipolares y se llaman monopolares. Las derivaciones bipolares representan la diferencia del potencial eléctrico entre dos polos, un polo positivo y un polo negativo. Y el ejemplo más claro fueron las primeras derivaciones utilizadas, las cuales en últimas empezaron a representar el triángulo de Einthoven y fueron D1, D2 y D3. Donde D1 representa la diferencia de la actividad eléctrica, es decir, la diferencia entre el polo
negativo y el polo positivo. A su vez de 2, ven acá, aquí tenemos ubicado el polo negativo en el brazo derecho y el polo positivo en la pierna izquierda. De hecho, hay una controversia aquí porque cuando nosotros revisamos la definición de derivaciones monopolares, encontramos que las derivaciones monopolares cuentan con un solo electrodo, el electrodo positivo. Pero es que aquí donde está el detalle y la controversia, que es que este término está en desuso. ¿Por qué? Hombre, porque es que no es tan simple como lo plantean las primeras definiciones. Es decir, no es que no tengan un componente negativo con que compararse. Sí lo hay. Se llama punto cero o terminal de Wilson. Esta terminal de Wilson la calcula el mismo dispositivo, es decir, el electrocardiógrafo. Por eso ha generado controversia y por eso buscan ir quitando esta definición o este término. Los electrodos, ahora sí entrando en materia, son aquellos que se ubican en los miembros, que son estas mal llamadas o famosas paletas que se ubican en el brazo derecho, brazo izquierdo, pierna derecha, pierna izquierda. Y están otro tipo de electrodos que son los que se ubican en el área precordial. Ya esto los habíamos mencionado, que se encuentran en las UCI, en las cirugías, donde se hace el registro de la actividad eléctrica y la monitorización del paciente durante el acto quirúrgico. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo se localizan estas? Porque sí, es sencillo decir brazo derecho, brazo izquierdo, pero bueno, vamos a ir desglosando toda esta parte. Estos electrodos de los miembros antes del año de 1975 incluso se ubicaban hasta en la pelvis. Se ubicaban por encima de los tobillos, un poquito más proximales a los que normalmente se ubican actualmente. Pero bueno, la American Heart Association en el año de 1975 reevalúa todas estas localizaciones y pues podemos utilizar una serie de mnemotecnias para ubicarlos. Estas mnemotecnias, por ejemplo, es la mnemotecnia rana. Esto aparece en Marban en EKG de Vélez. ¿Cómo podemos ubicar los electrodos de los miembros? Básicamente es de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. R, que vendría siendo el electrodo rojo, está ubicado básicamente en el brazo derecho o right arm. A viene de amarillo, va a estar ubicado en left arm. Negro, right leg. Y A, verde, en left leg. Esta es una manera de poder ubicar estas paletas de manera correcta. En el caso de los electrodos precordiales, debemos valernos de una referencia anatómica importantísima. ¿Y cuál es la referencia anatómica? El ángulo de Lois. El ángulo de Lois básicamente se forma por la unión del manubrio esternal con el cuerpo del esternón. ¿Y qué pasa allí? Ahí se inserta la segunda costilla. ¿Y qué se encuentra debajo de esa segunda costilla? El segundo espacio intercostal. Este es el punto de referencia para ir descendiendo y encontrar el punto de partida de las derivaciones o de los electrodos del área precordial, que inician o se ubican a partir del cuarto espacio intercostal, no del segundo, como muchas personas lo ubican de manera errada. Estos electrodos precordiales, ¿dónde se ubican? Dirán ustedes. 1. El primer electrodo o B1, recordemos que electrodos precordiales van desde B1 a B6. B1 se ubica. Aquí encontramos el ángulo de Lois. Aquí viene la segunda costilla. Aquí viene el segundo espacio. Aquí viene la tercera costilla. Aquí viene el tercer espacio. Aquí viene tercera costilla. Y aquí viene el cuarto espacio intercostal. El cuarto espacio intercostal nos va a servir como punto de referencia. Aquí encontramos B1. Cuarto espacio intercostal, línea paraesternal derecha. Del otro lado se ubica B2. B2 se ubica en línea paraesternal izquierda, ¿verdad? Cuarto espacio intercostal. Pasamos a B4. ¿Por qué no me gusta ubicar a B3? Porque también podemos cometer errores y la anatomía está claramente definida en nuestro paciente y nos va a permitir ser exactos en la ubicación de los electrodos. Entonces, B4, ¿dónde lo ubicamos? En la línea medio clavicular, ¿verdad? Línea medio clavicular.
pero este no va a estar ubicado ya en el cuarto espacio intercostal, sino en el quinto espacio intercostal. ¿Y dónde se ubica B3? Ahora sí, la bibliografía siempre dice el punto medio entre la distancia de B4 y B2. ¿Sí se dan cuenta? Se dan cuenta que no hay un punto anatómico que me dé la referencia para B3. Por eso me gusta primero ubicar B4. Cuando nos vamos a B5, B5 continúa en el quinto espacio intercostal, pero aquí la línea va a ser línea axilar anterior y B6 vendría siendo la línea axilar media. Resulta que hay una serie de electrodos y derivaciones accesorias. Estas derivaciones accesorias se generan o nos sirven cuando tenemos sospecha. ¿Sospecha de qué? De infarto de cara posterior, y son B7, B8 y B9. ¿Y B7 dónde se ubica? Recordemos que B6 la dejamos en línea axilar media. B7 la empezamos ya a ubicar en la línea axilar posterior. Y vamos a tomar como punto de referencia el plano horizontal de B6. Y en ese punto vamos a ubicar a B7. En el caso de B8 vamos a tener la línea medio escapular izquierda, es decir, en la punta de la escápula, en la parte inferior, en el mismo plano horizontal de B4 y B6. Y por último tenemos B9, B9 en la línea paravertebral, o podemos también tomar el punto de referencia al borde izquierdo de la columna. Allí en ese punto ubicamos B9, lo cual nos va a permitir dilucidar si tienes un paciente con sospecha de infarto posterior, buscar pues los cambios electrocardiográficos. Otros accesorios que podemos encontrar, es decir, otros electrodos accesorios y sus derivaciones accesorias que podemos encontrar en el plano horizontal son B3R, B4R. ¿Esto nos sirve para qué? Pacientes en sospecha de infarto del ventrículo derecho, pero no solamente pacientes en sospecha de infarto del ventrículo derecho, sino en dextrocardia. Entonces, ¿dónde se ubican? Hombre, se ubican en el lado contralateral a las otras derivaciones. Significa que si B3 se ubica entre el espacio entre B2 y B4, en el punto medio, B3R va a tener el mismo lugar, pero en el hemitórax contralateral. Y B4 va a hacer lo mismo. Va a ubicarse B4R en el espacio intercostal quinto, ¿verdad? Línea medio clavicular, pero en el hemitórax derecho. Hay algo muy importante que me gusta siempre dejar claro, y es algo que veo y es un error. Lo he visto en jefes, lo he visto en internos, lo he visto en médicos generales. Es la ubicación inadecuada de los electrodos. Esto no lo hago a manera de regaño. Básicamente lo que quiero es corregir errores. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que veas este video y que te vayas igual. Entonces, ¿qué confunden? Ubican B1 en la ubicación del foco aórtico. Entonces ubican B2 en la ubicación del foco pulmonar. ¿Dónde se ubica el foco aórtico? Segundo espacio intercostal, línea paraesternal derecha. ¿Y el foco pulmonar? Segundo espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. Esa es la ubicación de los focos de ocultación, pero estamos confundiendo la ubicación con los electrodos. Esto está errado, entonces es una ubicación totalmente diferente. Esto me puede generar interferencia o alteraciones al momento de la lectura del electrocardiograma. Así que tomemos el punto llamado ángulo de Lois para poder hacer una ubicación adecuada de los electrodos. Las derivaciones tienen una serie de clasificaciones. Estas derivaciones se clasifican de muchas maneras. En primer lugar tenemos aquellas basadas en su ubicación, y esas son las de los miembros y derivaciones precordiales. En segundo lugar tenemos las del plano de exploración. Ya hablamos, las de los miembros son las del plano frontal, mientras que las del plano horizontal son las precordiales. Y por último tenemos dependiendo del número de electrodos que representen esta derivación, que son las bipolares y las monopolares. Pero ya saben, este término ya está entrando en desuso, pero hasta que no lo quiten de los textos base, pues se va a continuar utilizando. Las derivaciones del plano frontal se dividen en dos. Hay 3 bipolares y 3 monopolares. Las 3 bipolares son D1, D2 y D3.
Recordemos que son bipolares porque representan la diferencia de un potencial eléctrico negativo versus un potencial eléctrico positivo. Resulta que D1 representa la diferencia de potencial entre el brazo derecho, que ahí se encuentra el electrodo negativo, y el brazo izquierdo, que ahí se encuentra el electrodo positivo de la derivación. Por su lado, D2 representa la diferencia de voltaje del electrodo negativo en el brazo derecho y la pierna izquierda. Y D3, por su lado, tenemos la diferencia del potencial eléctrico negativo ubicado en el brazo izquierdo y la pierna izquierda. Estos a su vez tienen sus ejes y forman el sistema de referencia triaxial cuando los transportamos todos a este punto. Recordemos que tienen un área positiva y un área negativa. Esto va a ser importantísimo. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a hablar del eje cardíaco nos va a servir de manera clara y sencilla, y si podemos entender esta parte, yo creo que vamos a saber por qué un corazón se ubica desviado a la izquierda, desviado a la derecha, y por qué se utilizan D1 y ABF como punto de referencia para poder ubicar al corazón. Además de las otras, porque es que si nosotros nos quedamos allí, pues nos quedaríamos incluso cortos. Pero no se preocupen, que eso lo vamos a ver más adelante. Continuando con las derivaciones del plano frontal, aparecen las derivaciones monopolares de este plano. Son ABF, ABR y ABR. Reciben esta nomenclatura porque son derivaciones con voltaje ampliado, es decir, AB. Recordemos que cuando hablamos de monopolares, por definición tienen un electrodo ubicado en la superficie corporal. Este electrodo es de voltaje o de polaridad positiva. Y en el caso de ABF se encuentra en la pierna izquierda, en el caso de ABR en el brazo del lado derecho, y en caso de ABL se encuentra en el brazo del lado izquierdo. Cuando nosotros unimos los ejes de las derivaciones del plano frontal, nos encontramos con un sistema de referencia exaxial, así como apreciamos en estas gráficas que tenemos aquí a los lados. Cuando unimos las derivaciones del plano frontal, tanto las bipolares como las monopolares, nos damos cuenta que una corta a la otra, es decir, una bipolar está cortada por el eje de la monopolar. Este es un ejemplo. D1 está cortada por el eje de la derivación de ABF, y lo apreciamos acá en la gráfica que está al lado, donde D1 está su eje de la derivación está a 0 grados, mientras que el eje de la derivación de ABF está a 90 grados. Y esto va a generar que se corten de manera perpendicular. Esto es un concepto importante. ¿Por qué? Porque cuando hablemos de eje, esta relación va a mantenerse y nos va a permitir ubicar el eje eléctrico. Bueno, y en las derivaciones del plano horizontal, por último, pero no menos importante, démonos cuenta cómo estas derivaciones cortan al corazón y lo dividen en una cara anterior y una posterior. Dense cuenta a la vez la relación que puede aparecer en aquellos pacientes en que sospechamos infarto del ventrículo derecho. Miren cómo aparece la derivación B3R y vamos a ver la cara derecha del corazón. Además, B4R. Miren cómo apreciamos este infarto del ventrículo derecho. Además, recuerden en las otras derivaciones accesorias como B7, B8, B9, cómo miramos la cara posterior del corazón. Entonces aquí en esta imagen es muy importante. ¿Por qué? Porque nos podemos orientar un poco más. A su vez, también apreciamos la relación y los ejes de las derivaciones del plano horizontal, que van de B1 a B6, donde B1 está a 115 grados, B2 a 94 grados, B3 a 58 grados, 47 grados B4, 22 grados B5 y a 0 grados B6. Hasta aquí llegó este video. Te saluda el Dr. Giovanetti. Recuerda que es un video de introducción, no pretende reemplazar la lectura. El resto del trabajo queda en tus manos. Chao, chao.